A sus 56 años, Lorenzo Antonio, cantante, autor y figura emblemática de la música latina, ha sorprendido al público con una revelación que muchos sospechaban desde hace tiempo, pero que jamás se atrevió a confirmar. Para comprender la magnitud de este momento histórico en su carrera y en su vida personal, es necesario retroceder varias décadas, explorar sus inicios, su entorno familiar, los silencios que marcaron su camino y la presión que lo acompañó desde que era un niño prodigio convertido en ídolo internacional. La historia de Lorenzo no comienza en un escenario, aunque a simple vista lo parezca. Comienza en un hogar donde la música era más que un oficio. Era una herencia, un deber y una responsabilidad emocional. Su familia, profundamente arraigada en la tradición musical, veía en él un talento excepcional que debía ser protegido, moldeado y proyectado hacia el futuro. Desde muy niño, Lorenzo mostró una sensibilidad especial. Escuchaba melodías que otros no percibían, recordaba acordes complejos, imitaba voces con una precisión sorprendente. Era evidente que poseía un don, pero también estaba claro que ese don iba a cambiar irremediablemente su destino. A diferencia de muchos jóvenes artistas que triunfan por casualidad o por rebeldía, Lorenzo creció con una estructura sólida. Sus padres, conscientes del talento de sus 5 hijos, impulsaron la formación de las Chicas de Anthony, el famoso conjunto formado por sus hermanas mayores, quienes rápidamente se convirtieron en un fenómeno transfronterizo. Lorenzo, siendo el único varón, absorbió de sus hermanas una disciplina férrea, una ética de trabajo casi militar y un sentido de perfeccionismo que marcaría el resto de su vida. Pero detrás de esa aparente estabilidad profesional, existía una presión silenciosa que nadie veía: la expectativa de éxito. Desde los primeros años, la vida de Lorenzo estuvo rodeada de adultos que le exigían excelencia constante, ensayos interminables, clases de música, compromisos familiares, presentaciones locales. Todo formaba parte de su rutina incluso antes de cumplir 10 años. Ese ritmo frenético, aunque lo preparó para la industria, también sembró en él una especie de inseguridad crónica, el miedo a no ser suficiente, a decepcionar, a fallar. Muchos años después, él mismo admitiría que, durante su infancia y adolescencia, no entendía la diferencia entre el cariño y la obligación, entre la admiración genuina y la expectativa de rendimiento. Su salto a la fama llegó cuando aún era prácticamente un niño. La aparición en el festival Juguemos a Cantar lo catapultó a niveles de visibilidad que ningún menor debería experimentar sin un apoyo emocional sólido. Su interpretación impecable, su carisma natural y esa mezcla curiosa de timidez y seguridad lo convirtieron en el niño de oro de la música latina. Sin embargo, la fama temprana conlleva un precio que pocos logran pagar sin consecuencias. Mientras el público lo celebraba, mientras las emisoras reproducían su música sin descanso, mientras la industria lo presentaba como un prodigio imparable, Lorenzo vivía una realidad interna muy distinta. A su alrededor había aplausos, pero dentro de él había preguntas. Aplausos cada vez más fuertes, preguntas cada vez más difíciles de ignorar. A lo largo de su juventud, la figura de Lorenzo estuvo cuidadosamente construida por la industria. Un joven disciplinado, de buenos valores, con una voz impecable y un talento casi sobrenatural. Pero esa imagen tenía límites estrictos, y esos límites se volvían más estrechos a medida que crecía. Desde los 15 hasta los 25 años, vivió en un estado constante de vigilancia pública. Cada entrevista era medida, cada respuesta calculada, cada gesto analizado. No se le permitía mostrar debilidades, miedos, contradicciones. Y mucho menos podía mostrar ciertos aspectos de su personalidad que, en aquella época, eran considerados riesgosos para la carrera de cualquier artista. A pesar de esa presión, Lorenzo seguía ascendiendo. Sus conciertos se llenaban, sus discos vendían, su fama crecía. Pero la distancia entre el personaje público y el hombre real también se ampliaba. Él mismo reconocería después que había partes de sí mismo que se vio obligado a ocultar durante décadas,
no por vergüenza, sino por protección. Protección de su familia, de su carrera, de su salud emocional. A medida que avanzaba hacia la adultez, intervenían otros factores. La soledad del artista itinerante, la sensación de vivir siempre en tránsito, la incapacidad de construir relaciones profundas, por miedo a ser malinterpretado. Las sospechas sobre su vida personal nunca lo abandonaron, aunque él siempre manejó el tema con elegancia, sin polémica ni confrontación. Una discreción que, con el tiempo, se interpretó como un acto de defensa. En los años 90, mientras otros artistas latinos se reinventaban, Lorenzo parecía vivir encerrado en un bucle emocional. Su música seguía siendo impecable, pero había una melancolía nueva en su voz, una especie de nostalgia que no estaba presente en sus primeros años. Algunos periodistas argumentaban que esa tristeza provenía de la presión profesional. Otros sugerían que había un conflicto interno más profundo. Ninguno tenía pruebas, pero todos lo intuían. Por primera vez, el público comenzó a preguntarse quién era realmente Lorenzo Antonio, más allá de los escenarios, de las portadas de discos y de la imagen pulcra que mostraba en televisión. ¿Qué escondía? ¿Qué temía revelar? ¿Qué verdad lo acompañaba en silencio? Su círculo cercano lo describe como un hombre sumamente sensible, cariñoso, inteligente, pero también reservado. La fama temprana lo había enseñado a proteger sus pensamientos más íntimos, incluso de quienes más confiaba. Sin embargo, en momentos de vulnerabilidad, dejaba entrever una realidad compleja. Sentía que, durante muchos años, no había sido dueño de su propia historia. Otros hablaban por él, otros decidían por él, otros escribían su narrativa pública, y así, durante más de 3 décadas, Lorenzo vivió atrapado entre lo que era y lo que podía mostrar, entre quién era y quién debía ser. Por eso, cuando cumplió 56 años, y finalmente rompió el silencio para admitir aquello que tantos habían sospechado, una verdad personal, íntima, formativa, el impacto fue enorme. No solo por el contenido de la revelación, sino por lo que representaba. El fin de una vida vivida a medias. El inicio de una etapa de libertad emocional. El cierre de una herida que había cargado desde la adolescencia. Pero para entender plenamente esa confesión, ¿qué dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo precisamente ahora? Es necesario analizar no solo su vida pública, sino también los silencios, las presiones familiares, la carga de ser un niño prodigio, la industria que lo moldeó y las sombras que lo acompañaron durante décadas. Porque la verdadera historia de Lorenzo Antonio, la que conduce directamente a su confesión a los 56 años, no se cuenta con aplausos ni con premios. Se cuenta con silencios, con secretos, con heridas que no se ven, y con una verdad que tardó demasiado tiempo en ver la luz. Para comprender la confesión que Lorenzo Antonio hizo a los 56 años, es imprescindible analizar el periodo más silencioso, más vulnerable y más complejo de su vida, su adultez temprana y su consolidación como artista, cuando el mundo lo veía brillar mientras él, en privado, vivía atrapado entre expectativas ajenas, miedos propios, y la necesidad desesperada de proteger su identidad real. Durante los años 80 y 90, Lorenzo Antonio atravesó una transformación que pocos percibieron. Pasó de ser el niño prodigio a convertirse en un artista adulto que debía renovar su imagen, adaptarse a una industria musical cambiante y, sobre todo, demostrar que su talento no era producto del azar. Pero esa transición no fue sencilla. Muchos artistas que comienzan su carrera desde muy pequeños experimentan un quiebre emocional en la adolescencia, cuando deben reinventarse sin perder el cariño del público. Esa etapa para Lorenzo estuvo marcada por una intensa búsqueda interna y por una profunda sensación de desarraigo. En sus primeras giras internacionales, Lorenzo vivió momentos contradictorios. Por un lado, la euforia del éxito. Por otro, la soledad del hotel, la falta de privacidad y la imposibilidad de mostrar sus emociones más íntimas. A diferencia de sus hermanas,
que compartían entre sí un lazo indestructible, Lorenzo se sentía a menudo fuera de lugar, como si perteneciera a un mundo del espectáculo que lo había adoptado, pero que nunca lo dejó ser él mismo. Uno de los aspectos menos conocidos de esta etapa es la presión constante que la industria ejercía sobre su imagen. Productores, promotores y ejecutivos discográficos querían que Lorenzo siguiera un camino predeterminado: música romántica, apariencia impecable, entrevistas controladas y una vida personal perfectamente alineada con las expectativas del público. En aquel tiempo, cualquier expresión de vulnerabilidad o de diferencia, ya fuera emocional, personal o creativa, era vista como un riesgo comercial. Así, Lorenzo comenzó a vivir dividido entre dos identidades: la pública, diseñada cuidadosamente para los medios, y la privada, llena de inquietudes, preguntas existenciales y verdades que no podía compartir con nadie. En entrevistas posteriores, Lorenzo admitiría que durante esa época tenía miedo constante de decepcionar a su familia, no tanto por fallas profesionales, porque su disciplina lo mantenía en un nivel impecable, sino por la posibilidad de mostrar partes de sí mismo que la sociedad de entonces no estaba preparada para aceptar. Entre los 25 y los 35 años, Lorenzo entró en una etapa emocionalmente crítica. Su carrera avanzaba, pero él sentía que cada logro venía acompañado de un sacrificio interno. En muchos viajes, según relataron personas cercanas, pasaba noches completas en silencio, mirando por la ventana del hotel, como si buscara algo que el éxito no podía ofrecerle. Un espacio para ser él mismo, sin filtros, sin miedo, sin expectativas ajenas. Fue en esos años que comenzó a escribir música más introspectiva, letras con metáforas emocionales, melodías que transmitían una mezcla de nostalgia y deseo de autenticidad. Algunas de esas canciones nunca llegaron a ser publicadas porque no encajaban con la imagen juvenil que los ejecutivos querían para él. Sin embargo, esas composiciones privadas reflejaban con exactitud el estado de su alma. Un hombre que anhelaba libertad. Pero la libertad, en su caso, parecía siempre inalcanzable. Los medios comenzaron a especular sobre su vida personal. Cada entrevista incluía preguntas sobre sus relaciones sentimentales, sobre su futuro afectivo, sobre aspectos que él no estaba dispuesto a divulgar. Respondía con cortesía, pero siempre con evasivas, consciente de que una palabra fuera de lugar podía poner en riesgo su estabilidad emocional y profesional. Y mientras más evitaba el tema, más crecían las sospechas del público. En la comunidad artística, se sabía que Lorenzo era un hombre extremadamente reservado. No asistía a fiestas, evitaba los escándalos y prefería pasar tiempo en estudios musicales o en reuniones familiares antes que en eventos mediáticos. Para algunos, esa discreción era sinónimo de madurez, para otros, un misterio. Pero para él, era un mecanismo de defensa. En esta etapa, la relación con su familia se volvió aún más compleja. Lo amaban profundamente y estaban orgullosos de su éxito, pero a veces, sin saberlo, le transmitían la presión de mantener una imagen perfecta. En entrevistas, sus hermanas lo describían como el más sensible de todos, aunque nunca revelaron los motivos detrás de esa sensibilidad. La verdad es que Lorenzo había aprendido desde joven a cargar solo con sus emociones, a no mostrar debilidades y a proteger a quienes amaba de cualquier sufrimiento. Fue justamente este nivel de autocontrol el que comenzó a afectarlo emocionalmente durante los primeros años del 2000. A veces aparecía en programas de televisión con una sonrisa radiante, pero detrás de cámaras mostraba señales de cansancio emocional. Largos silencios, respiraciones profundas, un brillo en los ojos que revelaba lucha interior. No eran problemas de salud, sino síntomas de una vida vivida bajo cautela extrema. La industria cambiaba. Las redes sociales comenzaban a dominar la opinión pública, y el público exigía cada vez más transparencia. Pero Lorenzo aún no estaba listo para mostrar su verdad. No porque fuera algo oscuro, sino porque era demasiado personal.
Era una verdad que lo había acompañado durante toda su vida, que formaba parte de su identidad más profunda y que temía revelar. La opinión pública podía aceptarla o rechazarla, pero su mayor miedo no era el público, era herir a su familia, especialmente a su madre. Este conflicto interno se convirtió en una sombra que lo acompañó durante años. En paralelo, Lorenzo comenzó a cuestionarse su propósito artístico. ¿Era feliz interpretando lo que la industria esperaba de él? ¿Estaba cumpliendo realmente sus propios sueños o simplemente continuaba un ciclo impuesto desde la infancia? Estas preguntas se volvieron más frecuentes, más intensas y más dolorosas. Se alejó parcialmente de la fama, dedicándose a proyectos educativos, actividades filantrópicas y colaboraciones musicales que le daban más libertad creativa. Muchos creyeron que era un retiro progresivo, pero no lo era. Era una pausa emocional, un espacio para respirar, un intento de encontrar el valor para enfrentar, algún día, la verdad que llevaba guardada desde hacía décadas. Los fans más fieles comenzaron a notar un cambio en sus mensajes, en sus publicaciones, en su forma de hablar. Había más sinceridad, más vulnerabilidad, más profundidad. Pero aún no había confesión. La confesión llegaría mucho después, a sus 56 años, cuando ya no tenía nada que demostrar, cuando el peso de los silencios acumulados se volvió más grande que el miedo a hablar, cuando finalmente comprendió que vivir con autenticidad es un acto de amor hacia uno mismo, hacia el público y hacia quienes le importan. Pero para entender completamente el impacto de esa confesión, y por qué sacudió tan profundamente a quienes lo habían seguido durante décadas, es necesario adentrarse en el momento exacto en que decidió romper el silencio. La confesión de Lorenzo Antonio a los 56 años no fue un accidente, ni un impulso repentino, ni una estrategia mediática. Fue el resultado de décadas de silencios acumulados, de presiones sociales, de expectativas familiares, de una carrera que lo moldeó desde la infancia, pero que al mismo tiempo le arrebató el derecho a mostrarse tal como era. Por eso, cuando finalmente habló, cuando alzó la voz para decir aquello que muchos habían sospechado durante años, el impacto no solo fue emocional, sino histórico. Un antes y un después para él, para su familia, para sus fans y para la industria musical latina que durante mucho tiempo exigió perfección, discreción y uniformidad a sus artistas. Para comprender plenamente la dimensión de ese momento, es necesario reconstruir el contexto emocional y profesional en el que Lorenzo se encontraba. A sus 56 años, ya no era el niño prodigio, ni el joven prometedor, ni el artista que cargaba sobre sus hombros las expectativas de toda una industria. Era un hombre maduro, introspectivo, más consciente de sí mismo y, sobre todo, más libre. Había aprendido, a través de las pruebas y el paso inexorable del tiempo, que la autenticidad no se negocia, y que vivir bajo el peso de la autocensura es una forma sutil de sufrimiento. En entrevistas recientes, Lorenzo había dejado pistas claras de que algo importante estaba por decir. Sus respuestas eran más personales, más reflexivas, más valientes. Hablaba de la importancia de aceptar la propia identidad, de la necesidad de vivir sin máscaras, de lo dañino que puede ser ocultarse para satisfacer expectativas ajenas. Sin embargo, nadie imaginaba que estaba preparando el terreno para una confesión tan significativa. La revelación llegó durante una entrevista íntima, grabada para un especial dedicado a su trayectoria. El formato era ideal, una sala tranquila, luces cálidas, un entrevistador que lo conocía desde hacía muchos años y que entendía la complejidad de su historia. Allí, sentado con las manos entrelazadas, Lorenzo comenzó a hablar no como la estrella, ni como el ídolo, ni como el niño prodigio que todos recordaban. Habló como un ser humano. Su voz no temblaba, pero tenía un tono distinto, como si por fin soltara un peso que había cargado demasiado tiempo. Su mirada, lejos de buscar aprobación, transmitía determinación y calma. Durante toda mi vida, comenzó,
He intentado ser lo que los demás esperaban de mí. Hoy quiero ser quien realmente soy. No hizo falta más. Ese simple enunciado, ese acto de valentía emocional, rompió décadas de especulaciones y silencios. Confirmó lo que muchos habían intuido, pero que nadie había escuchado directamente de él. No fue una confesión escandalosa, no fue una revelación diseñada para generar controversia. Fue una afirmación identitaria, profunda, humana y perfectamente coherente con el hombre en que Lorenzo se había convertido. Lo que confesó, una verdad íntima, personal, relacionada con quién era él emocionalmente, no venía acompañada de dramatismo. No buscaba sorprender, no buscaba destruir mitos. Era simplemente la verdad que por fin encontraba espacio para salir a la luz. Después de sus palabras iniciales, guardó silencio unos segundos. Un silencio tranquilo, casi liberador. Luego explicó que durante más de 30 años había sentido la necesidad de proteger su vida personal debido al entorno profesional que lo rodeaba. No culpó a nadie. No señaló con el dedo a la industria, ni a su familia, ni al público. Solo habló de circunstancias, de temores, de decisiones que en su momento creyó necesarias para sobrevivir emocionalmente en un mundo donde se lo exigía todo. Contó que, desde muy joven, comprendió que había aspectos de su identidad que no encajaban con lo que la industria esperaba de él, que muchas veces quiso hablar, abrirse, mostrarse sin reservas, pero siempre terminaba retrocediendo por miedo a dañar a quienes amaba. El miedo a herir a su familia fue su carga más grande, confesó. No por rechazo, sino por la cultura de la época, por los tabúes sociales, por la idea de que ciertos temas simplemente no se discutían. Sin embargo, el paso de los años le enseñó que vivir en silencio puede convertirse en una forma de prisión emocional. Y la muerte de seres queridos, los cambios en la industria, la madurez emocional y la evolución social le dieron la fuerza que antes no tenía. A los 56 años, por primera vez, sintió que no le debía explicaciones al mundo, sino a sí mismo. La reacción del entrevistador fue de respeto absoluto. No hubo morbo. No hubo sorpresa exagerada. Solo una escucha sincera, consciente de que estaba presenciando un momento crucial en la vida de uno de los artistas más discretos de la música latina. Después de la grabación, Lorenzo afirmó sentirse más ligero. Dijo que hablar no lo había debilitado, al contrario, lo había fortalecido. Era como si, después de décadas interpretando personajes, por fin hubiera interpretado el papel más difícil, el de sí mismo. Las redes sociales reaccionaron de inmediato. Miles de fans expresaron apoyo, admiración y cariño. Para muchos, su confesión fue una inspiración, una lección de valentía, de honestidad y de amor propio. Incluso aquellos que no seguían su música lo reconocieron como un ejemplo de integridad y coherencia emocional. La noticia también tuvo un impacto profundo en la comunidad artística. Muchos colegas celebraron su valentía y destacaron la importancia de que figuras públicas expresen su verdad. En un ámbito donde tantas personas siguen ocultando partes de sí mismas por temor al juicio, la decisión de Lorenzo fue vista como un acto de liberación colectiva. Pero quizá lo más conmovedor fue la reacción de su familia. Sus hermanas, las chicas de Anthony, expresaron públicamente su apoyo incondicional. Hablaron de él no como la estrella, sino como el hermano sensible y tímido, a quien siempre habían amado profundamente. Dijeron sentirse orgullosas de su valiente declaración y aseguraron que, desde aquel día, lo veían más pleno, más auténtico y más feliz. Porque al final, la confesión de Lorenzo no fue un acto de ruptura, sino un acto de unión. Un puente entre quien fue obligado a ser durante décadas y quien por fin podía permitirse ser. Los meses que siguieron estuvieron llenos de cambios positivos. Lorenzo comenzó a mostrarse más abierto con sus seguidores, más reflexivo en sus entrevistas y más libre en su música. Algunos periodistas afirmaron que su voz tenía un nuevo matiz,
como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que había dejado dormir durante mucho tiempo. Sus composiciones adquirieron más profundidad, más honestidad, más vida. Lo más importante es que la confesión no puso fin a su carrera. Al contrario, la revitalizó. Su público lo vio como un hombre completo, con luces y sombras, con talentos y temores, con una historia que no se ajustaba a los estereotipos de la fama. Y así, lo que muchos habían sospechado durante años, finalmente encontró su lugar en la historia personal del artista, no como un escándalo, no como una debilidad, sino como un acto de valor, un acto de liberación, un acto de verdad. Si esta historia te ha impactado, si quieres seguir descubriendo verdades ocultas, momentos decisivos y relatos que muy pocos se atreven a contar, no olvides darle like, dejar tu comentario y, sobre todo, suscribirte al canal para apoyarnos. Cada suscripción tuya es una motivación enorme para seguir creando contenido profundo, humano y lleno de emoción. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.